Estamos exactamente en la mitad del libro de Josué. Tocaría comenzar el capítulo 12, pero vamos a hacer un intervalo. Me pareció importante compartir con ustedes algo distinto, pero que surge del libro de Josué y que creo que es oportuno que nosotros lo tratemos, porque de una u otra manera son enseñanzas que vamos a necesitar tener en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón para responder. Y porque quizá algunos, cuando pasamos el capítulo 10 y el capítulo 11 de Josué y leímos algunos versículos allí, quisimos hacer quizá la vista gorda, nuestra mente decir, bueno, ya pasamos capítulo 10 y capítulo 11, ya leímos esos versículos y no los voy a considerar más, veremos qué pasa más adelante. Pero el tema de hoy es una pregunta, y la pregunta es: ¿verdad que Dios mandó a matar a todos los cananeos? Niños, mujeres, hombres. Capítulo 10 de Josué nos lo dice, versículo 28, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey, por completo los destruyó con todo lo que tenía vida en ella, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Capítulo 11, también dice el versículo 11, y mataron a espada todo cuanto tenía en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron a fuego. Cuando leemos estos textos de las Escrituras, nosotros podemos tener la intención de darle una vuelta al asunto y tratar de quizá pensar que no está diciendo lo que estamos leyendo, cuando Dios manda a matar a todos. Por eso me pareció importante que abordemos esto. En la teología esto se llama la apologética de la ética, porque tiene que ver con la ética. Todos sabemos lo que es el ateísmo, es la negación de la existencia de Dios, pero hay lo que se llama un nuevo ateísmo que ataca la ética cristiana con el propósito de desacreditar a Dios. Ataca la ética cristiana, especialmente textos como estos en la Escritura: las matanzas, los exterminios, las menciones en el Pentateuco sobre la conducta o las leyes para las mujeres, los embarazos y tantas otras cosas que tienen que ver en la Escritura que no vamos a tocar porque estamos en el libro de Josué. Bueno, la Biblia enseña en el libro de Judas, en el versículo 3, el escritor dice que le era necesario escribirles para que puedan contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y si bien Josué capítulo 10 y capítulo 11 y también el libro de Jueces, que abarca estos temas sobre las matanzas y los exterminios, no entran dentro del cuadro de la predicación del Evangelio, no obstante, está en la Escritura. Y en algún momento esto tiene que ver con la defensa del Evangelio, la defensa de nuestra fe. Predicar el Evangelio y defender la verdad, porque la verdad es la que hace libre a las personas. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Incluye que nosotros podamos, como bien lo enseña el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante aquel que nos demande razón de la esperanza que está en nosotros. Creemos en el poder del Evangelio para transformar las vidas, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, en el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación y por eso necesitamos estar preparados. Esto significa que ningún cristiano verdadero va a eludir ninguna porción de las Escrituras que cree que son inspiradas por Dios y, como Pablo dice a Timoteo, son útiles para que todo hombre de Dios, todo creyente, hombre o mujer, sea enteramente preparado para toda buena obra que Dios preparó para su propia vida.
Entonces, cuando leemos las Escrituras, nosotros la leemos sabiendo que su origen es divino. Toda la Escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por Josué capítulo 10 y capítulo 11. No creemos que Dios se ha equivocado en lo que ha revelado, no creemos que Dios nos ha ocultado algo y Dios nos ha dejado a nosotros todo lo que necesitamos saber. La inspiración de las Escrituras nos ayudan a confiar que lo que tenemos en la revelación está por alguna razón especial y que si Dios no obvió historias que para nosotros hubiera sido mejor sacarlas de la Biblia, es porque tiene una razón de ser. La historia de la Biblia y el plan redentor de Dios de Génesis a Apocalipsis pasa inexorablemente por Josué capítulo 10, Josué capítulo 11 y por supuesto por el libro de Jueces también. No podemos eludir los textos sobre la muerte de todo lo que tenía vida atacados por Israel. Y esta es una de las objeciones más comunes a la fe cristiana hoy en día, que es esta parte del movimiento del nuevo ateísmo, usar estos textos para llegar a la conclusión de que Dios no existe, de que es una vanidad y de que es una locura confiar en Dios si este es el Dios de la Biblia o si este es el Dios que nosotros creemos. ¿Cómo manejamos estos textos? ¿Cómo manejamos los exterminios en la Biblia? ¿Cómo manejamos la historia de Jueces cuando Jefté sacrifica a su propia hija? ¿Cómo hacemos con esos textos? ¿Por qué es importante que enfrentemos esos textos y no nos vayamos por la tangente cuando discutimos o hablamos con personas? ¿Qué aspectos del resto de la Biblia nosotros necesitamos conocer para entender estos pasajes? Y voy a dar una premisa importante. La ventaja de que tenemos una Biblia, cada uno de nosotros con capítulos y versículos, es muy importante porque nos permiten encontrar fácilmente textos que nos ayudan. Pero eso es un arma de doble filo, porque la Biblia no fue escrita con versículos, con capítulos y versículos, y hace más de 500 años esto existe, pero antes no existía así. Eso da la idea de que cuando tomaban la Biblia no había un número donde nosotros podíamos identificar algo, sino que era un texto que avanzaba, es un texto completo, pero cuando tenemos versículos decimos, pero este versículo en la Biblia, pero fíjate lo que dice acá, y olvidamos el contexto. Y la realidad es que muchos cristianos se encuentran perplejos y confundidos, e incluso quizás buscan sofocar, apagar un poco la lectura de estos textos con otros más prácticos que comunican el amor de Dios, y usando expresiones como que son verdad, son ciertas. Dios es soberano, Dios es perfecto, Dios sabe lo que hace, Dios no se equivoca y yo confío en la soberanía de Dios. Y creo en el Dios del Salmo 23, creo en el Dios de Juan 3:16, creo en el Dios de Romanos 5:8. Pero la pregunta sigue surgiendo, ¿es verdad que Dios mandó a matar a todos los cananeos? Así que en esta mañana va a ser un poco más didáctica la enseñanza, no vamos a ir a través de un texto en particular de Josué, pero antes de entrar al capítulo 12, que como verán ustedes tiene mayoría de nombres, vamos a aprender sobre la fidelidad de Dios el próximo domingo si Dios quiere, pero antes de entrar en este paréntesis yo quiero tomar este intervalo porque me parece que es adecuado estudiar este tema que también me ha sido de bendición a mí. La mayoría, y voy a dividir la enseñanza en dos partes, las preguntas que hacen y también, en último lugar, vamos a ver, que lo tengo aquí, qué cosas no podemos dejar de considerar en estas preguntas. Así que los que preguntan, la mayoría de las personas que cuestionan estos textos, lo hacen con el propósito justamente de negar la existencia de Dios. Lo hacen de manera indirecta.
El ateo nominal directamente ni se preocupa, el agnóstico no cree directamente en la existencia de Dios, ni se preocupa. Hoy, por supuesto, tiene su apoyo o su creencia en la evolución, pero no le importa más nada, no le importa discutir sobre nada porque de entrada Dios no existe, así que ni me preocupo de la Biblia. Pero el nuevo ateísmo no es así. Es la persona, hay representantes del nuevo ateísmo que son muy puntuales en lo que buscan, y especialmente desacreditar a Dios como un Dios homofóbico, como un Dios misógino. Es tremendo el ataque que le hacen a Dios, con los textos de la Escritura obviamente mal interpretados. Entonces lo que quiero hacer ahora es compartir una serie de preguntas que nos ayudan a tener luz, porque nunca vamos a entender a Dios completamente, ni siquiera las cosas que entendemos las entendemos como deberíamos, ¿verdad? Nunca vamos a entender a Dios completamente, pero algunas preguntas nos ayudan a poner las cosas en contexto, especialmente con los que atacan de esta manera, para poder abordar nosotros una discusión razonable que nos permita continuar con el propósito de predicar el Evangelio, porque en definitiva no queremos ganar un argumento, queremos ganar el alma de la persona. Nunca olvidemos esto. Nosotros no queremos tener, mirá, tengo la respuesta a tu pregunta, ateo. Tengo la respuesta a tus preguntas y cuestionamientos, a ver qué me decís ahora, 1-0, 2-0, no nos interesa eso. Nos interesa ganar por Cristo a la persona, no ganar un argumento. Entonces, como el ateo, el nuevo ateo está tratando de negar la existencia de Dios a través de las barbaridades y genocidios y exterminios que hay en el Antiguo Testamento, entre otras cosas, la pregunta es, o el razonamiento es, si Dios no existe, ¿por qué diríamos que son incorrectas las atrocidades que hay en el Antiguo Testamento? Porque el ateo lo que está buscando es demostrar que Dios no existe. En definitiva, va a través de estos textos y dice, yo quiero probar que Dios no existe, así que lo que hacemos es llegar hasta el final del argumento, decir, si Dios no existe, si Dios realmente no existe, ¿por qué entonces son incorrectas las atrocidades del Antiguo Testamento? Es decir, ¿cuál es el criterio moral que tiene un ateo? ¿Cuál es el criterio moral de una persona que dice que Dios no existe? Si Dios no existe, si no hay un principio moral, si no hay alguien que gobierna la moral, entonces, ¿cuál es el problema con las atrocidades? ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? Es muy sencillo el argumento. No hay un fundamento, no hay una base para establecer esto. Por supuesto, nosotros sabemos que Dios es el fundamento y es lo que establece. Tenemos que encontrar por qué razón el Dios de la Biblia, el Dios en que nosotros creemos, describe estas cosas en su revelación. Es decir, si Dios no existe, ¿quién define lo que está bien y lo que está mal? ¿Por qué está mal mentir? ¿Por qué está mal matar? ¿Qué es lo que hay en el hombre que refleja de alguna forma la imagen de Dios? Pongamos una tribu en el medio del África de indígenas que jamás han tenido contacto con la civilización, y la hija del jefe de esta tribu es violada. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta del jefe de la tribu? Cortar la cabeza. Habría una reacción natural hacia esto que ha ocurrido, a menos que se haya degradado tanto como vamos a ver nosotros. Pero normalmente hay una reacción a esto. ¿Cuál es la base? ¿De dónde sale este principio moral? Obviamente es la imagen de Dios que ha puesto en el corazón del hombre. Otra forma más acertada del cuestionamiento que harían los ateos sobre las atrocidades no sería la moral, sino mencionando que el Dios de los cristianos es un Dios de amor. Ahí es otro asunto. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo resolvemos este punto?
Pero entonces hay una segunda pregunta que hacemos. ¿Es Dios arbitrario o injusto? ¿O da razones para juzgar a la gente en el Antiguo Testamento? Si Dios tiene un ataque de ira y erradica con una bomba atómica a todos sin dar ninguna explicación, ¿es injusto? ¿No da razones para el exterminio de los cananeos? La respuesta es absolutamente sí, da razones. Dios da razones y nosotros lo sabemos. Yo quiero que busquen en este momento Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Versículo 14 hasta el 16. Dios le dijo a Abraham, versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Solamente hace falta llegar unos capítulos más adelante en el libro de Génesis para ver qué significa que llegue al colmo la maldad de personas y Dios haga algo. Me estoy refiriendo a Sodoma y Gomorra. No hay un instrumento humano para la destrucción de Sodoma y Gomorra. El problema más serio es en los cananeos porque hay un instrumento humano. Pero no es así en Sodoma y Gomorra. Pero 430 años, los cananeos tuvieron tiempo de arrepentirse. Es muy importante esto. Tuvieron tiempo de arrepentirse y tuvieron tiempo de abandonar la profunda inmoralidad en la cual vivieron los cananeos. Y nosotros tenemos un pantallazo de lo que serían los cananeos en la historia de Noé cuando estaba desnudo en su tienda después de haber quedado borracho después del diluvio. Dice la escritura que Cam vio la desnudez de su padre. No es solamente, ay, lo vi, estaba desnudo. Él fue y le contó a sus hermanos, Sem y Jafet. Y Noé maldijo a su hijo Cam. Pero hay una inclinación ya que Cam tenía y evidentemente transmitió esto a toda su descendencia, al punto de que nosotros llegamos a los cananeos, como todos los seres humanos, obviamente, fueron creados para reflejar la imagen de Dios. Los seres humanos fueron creados para reflejar la imagen de Dios y Cam también fue creado para reflejar la imagen de Dios, pero la inmoralidad cananea era mucho más que una creencia teológica de ellos basada en dioses que adoraban. No tenemos tiempo de describir las atrocidades que hacían los cananeos, no durante 2 años, ni 3 años, ni 5 años, ni 10 años, ni 20 años, ni 200 años, ni 350 años, 430 años. Imagínense el desarrollo de la maldad y las atrocidades, de la inmoralidad cananea que ellos tenían, completa inmoralidad, no solamente con relación al sexo, sino también en cuanto a los homicidios. Todo lo que nosotros queremos saber acerca de esto, hace falta leer el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, desde el punto de vista bíblico, porque también se puede estudiar desde el punto de vista histórico y arqueológico lo que hacían los cananeos. Seguramente la atrocidad más terrible que hacían los cananeos era la muerte de sus propios bebés. Cuando estuvimos con mi hermano en Roma, en el Coliseo Romano, fuera del Coliseo Romano, había algunas imágenes representativas, esculturas de los dioses paganos, y uno de ellos era esta diosa, donde los cananeos ponían sus hijos. Era una imagen de bronce, hueca, grande,
con sus brazos extendidos y adentro se hacía fuego hasta que eso se ponía al rojo vivo. Y los padres llevaban sus bebés y los colocaban sobre los brazos de esta imagen. Plutarco, que fue un historiador, decía que el Tofet, que era un valle donde esto se hacía, y Israel lo hizo también, era el lugar de los tambores, porque esto implicaba que había un gran ruido para que no se escuchara el llanto de los bebés. Los cananeos hacían esto con sus bebés, durante 430 años. Los detalles son importantes en la Escritura porque cuando el libro de Hebreos nos relata la historia de Rahab, que se arrepintió, dice Hebreos 11:31 que Rahab por la fe no pereció con los desobedientes. No dice con los impíos, dice con los desobedientes. La desobediencia se puede definir cuando hay un mandamiento para obedecer y no se hace caso. Hace la cama y no hace la cama, es desobediente. ¿Verdad? Para decir algo sencillo. ¿Dónde está la desobediencia de los cananeos? En este caso, de la gente de Jericó. Bueno, el contraste de Rahab lo dice. Ella dijo, nosotros hemos oído lo que Dios hizo en Egipto y lo que Dios hizo a los otros reyes del otro lado del Jordán. Ellos sabían. Y el Nuevo Testamento confirma que Rahab tuvo fe en el Dios creador, como ya lo hemos considerado. Esos detalles los ateos los desconocen, no los van a tomar en cuenta, pero nosotros no podemos pasarlos por alto. Dios no fue injusto ni arbitrario cuando realizó lo que hizo juzgando en el Antiguo Testamento. Él dio anuncio con mucho tiempo de anticipación. A Dios le preocupa el pecado, no la etnia. No le preocupa la raza a Dios. A Dios le preocupa el pecado del ser humano. Rahab era cananea, pero su conversión le permitió a ella, o por gracia de Dios, estar en la línea del Mesías. Ruth era moabita y su conversión le dio lugar a ella para estar en la línea del Mesías, la bisabuela del rey David. Rahab también lo encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho, Dios se opuso tanto al pecado de los cananeos como al pecado de los israelitas. Acabamos de leer las desobediencias, las consecuencias de las desobediencias. Y nosotros por eso, si seguimos leyendo la Escritura sin versículos y sin capítulos, vamos a ver cómo Dios trató al pueblo de Israel, que llegó a cometer las mismas atrocidades que cometían los cananeos. Dios no estaba mirando la raza, Dios estaba mirando el pecado. Dios siempre está mirando el pecado. Los ateos usualmente preguntan, y los nuevos ateos también, y también los que no son ateos, pero que están tratando de evitar comprometerse con la Biblia o con Dios, preguntan por qué Dios no para tanta maldad en el mundo. ¿Por qué Dios no para tanta maldad en el mundo? Josué capítulo 10 y capítulo 11 es un ejemplo de cómo Dios para tanta maldad en el mundo. Pero lo cuestionan. Lo cuestionan. Nosotros lo haríamos de otra manera. Dios tiene que hacerlo de otra forma. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Bueno, eso es soberanía de Dios. Una tercera pregunta es, ¿por qué hay quejas de que Dios, y como recién lo menciono, por qué hay quejas de que Dios no para la maldad y luego hay quejas de que Dios para la maldad? ¿O cómo hace lo que hace? Dios no puede parar todo esto. Dios no puede permitir hacer algo para que esto no continúe. Bueno, dentro de todos nuestros corazones y de nuestras vidas, sabemos que hay un alivio cuando encontramos
que el mal es castigado y prevalece la justicia. Cuando es encontrado un violador, cuando es encontrado un asesino, cuando hay gente que está masacrando y cometiendo crímenes de guerra, cuando hay terrorismo y cuando hay un disfrute cuando esto ocurre. Naciones que practicaban el sacrificio de bebés a sus dioses, orgías de bestialismo, relaciones sexuales con animales, hombres y mujeres, incesto, relaciones de padres con hijos, es otra de las acusaciones, mira lo que hizo Lot con sus hijas, después que ellas quedaron viudas, homosexualismo como ofrenda de oración, violencia desmedida, fueron juzgadas severamente por Dios en la Biblia. Y eso es parte de lo que encontramos aquí en el libro de Josué y en el libro de Jueces. Ahora, quiero hacer un alto aquí, luego vamos a ver aplicaciones para nuestras vidas, por supuesto, pero quiero hacer un alto aquí porque la respuesta que muchos eruditos dan, hay dos respuestas. Voy a dar la primera, de la cual yo no me inclino, pero hay mucha gente que se inclina a esto, verdaderos cristianos, estudiosos y gente súper recontra preparada, teólogos, apologistas, etc. Y la respuesta es que las ciudades que fueron conquistadas por Israel eran ciudades de liderazgo militar. Eran ciudades de liderazgo militar, eran ciudades con enclaves religiosos y políticos, no ciudades de poblaciones civiles en general. Básicamente lo que está diciendo es que cuando Josué rodeó Jericó, dentro de Jericó había políticos, soldados, pero realmente la gente vivía en otros lados. Y uno dice, bueno, ¿y Rahab qué pasó? Bueno, Rahab es la que atendía el casino ahí, la que tenía el bar, ¿me entienden? Entonces hacía dinero de esto. Y tenía una casa de prostitución, lo que sea. Pero realmente para los soldados y para todo esto. Paul Copan es uno de los que sostiene este principio y tiene un libro que es muy bueno, es Dios un monstruo, es muy bueno, trabaja a través especialmente el libro de Deuteronomio de una forma increíble. Y él dice que es un lenguaje hiperbólico o exagerado, como decir, por ejemplo, que el Fluminense lo pasó por arriba a Boca, ¿no es cierto? Lo pasaron por arriba, los aniquilaron. ¿Y nosotros qué sabemos? Que la gente volvieron en avión, pienso yo, vuelven, ¿entiendes? Estoy aprovechando el partido de ayer, que soy de Vélez, no hay ningún problema. Pero, ¿entienden este lenguaje? Que cuando dice los mataron a todos es exagerado, realmente no está tratando de decir eso. De hecho, uno de los pasajes que es muy interesante, si ustedes leen el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, van a encontrar que Dios advierte a Israel sobre la idolatría en 7.1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entras para tomarla, haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y luego dice, no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para su hijo. Entonces la pregunta es, ¿con quién se va a casar si la acabas de destruir? ¿A quién le va a dar la hija por mujer? ¿O cómo se va a emparentar? Porque desviará tu hijo en pos de mí, servirán a dioses ajenos, etcétera, etcétera. Bueno, este es uno de los argumentos, que realmente no significaba todo, porque si no, no habría el mandato a que no se casen si realmente estaban todos muertos. O bien, literalmente, mataron a todos. Mataron a todos, hombres, mujeres y niños. Esa es mi postura. Es más fácil la otra postura, pero no es mi postura. No es lo que yo creo. Pero requiere otra pregunta. Esto requiere otra pregunta. Si realmente mi posición es la de que Dios realmente quitó del medio todo, la pregunta es si Dios es un asesino por ponerle final a la vida de las personas. ¿Es Dios un asesino por ponerle final a la vida de las personas? Dios es el autor de la vida. Él puede quitar la vida,
Él puede dar la vida y Él puede quitarla. Todo lo que muere, muere porque Dios manda. Job capítulo 1, versículo 21. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios tiene la capacidad de resucitar a los muertos. Nosotros no podemos hacerlo. Dios puede dar vida y Dios puede quitar la vida. Sea que muero en este momento con un infarto, o sea que entran 25 terroristas y nos ametrallan a todos, Dios es quien está quitando la vida o concediéndome la vida. No importa la forma que yo muera. Añadimos a esto que Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. Dios da y Dios quita. Y el hecho, le añadimos también, de que nosotros somos, como dice Romanos 3:23, todos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y merecemos morir en el infierno desde ayer. Merecemos la muerte, merecemos la condenación y la realidad es que aún respiramos y es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Nosotros merecemos la muerte. Somos pecadores. Entonces, cuando hablamos de niños, todo el mundo asume la típica respuesta. Los niños son inocentes. No existen los inocentes. Bíblica y teológicamente no hay personas inocentes. No, yo quería decir que los niños no han cometido. Son pecadores. No han llegado a practicar el pecado como nosotros lo conocemos, pero no son inocentes. Teológicamente y bíblicamente no son inocentes. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se descarriaron los impíos desde la matriz, dice el salmista. Descarriados. No es verdad que hay inocentes. Dios es el autor de la vida. Él puede dar y Él puede quitar. Él es el creador. Nadie puede decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer con la vida. Porque nos lo ha concedido por gracia y la puede quitar cuando quiera. Y podemos patalear contra eso, pero la realidad muestra que es así. Nosotros no decidimos nacer y nosotros no podemos cortar la vida y decir, pero si se suicida, créanme que Dios sabía lo que iba a pasar. La parte ética es otra cosa. Otra cosa, quizás si la han ido marcando, esta es la número 5, Dios tiene el derecho de llevar a las personas a la otra vida, ya tengan 2 años o tengan 82 años. Las personas en realidad nunca mueren, solo cambian de lugar. Esto es lo que pasa. Solo cambian de lugar. Pero Dios tiene la autoridad para hacerlo con 2 años o 82 años. Ahora, eso es muy importante porque, por eso cuando estudiamos teología, la primera cosa que se estudia en teología, en cualquier libro de teología lo van a encontrar, y la teología es simplemente poner por temas los textos de la Escritura que coinciden diferentes cosas. Teología sobre Dios, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo, sobre el hombre, sobre el pecado, sobre la salvación. Eso es la teología sistemática, por eso se llama. Cuando uno estudia teología sistemática, cualquier libro de teología sistemática va a observar que comienza con la bibliología, que es la historia, el estudio sobre la Biblia, la inspiración de la Biblia, la suficiencia de la Biblia, la claridad de la Biblia, la perspicacia de la Biblia, la exactitud que quiere decir de la Biblia. Todo tiene que ver con eso, porque si yo no puedo entender eso, ninguna otra cosa que surge de la Biblia, yo la puedo creer. Una vez que yo sé lo que es la bibliología, lo que es la palabra de Dios, yo también puedo saber que lo que dice de Dios, que lo que dice de Cristo, que lo que dice del Espíritu Santo, del pecado del hombre, es la verdad. Así que cuando yo estudio la Escritura, que es inspirada por Dios, doy por sentado que Dios es justo y soberano, que es la respuesta o la pregunta que hizo Abraham en Génesis capítulo 18, cuando sabía que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y se quedó sin argumentos o comenzó a orar a Dios, le dijo, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo.
Y la Biblia dice que cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, al otro día Abraham subió y el humo subía. Y la pregunta estaba todavía en el corazón de Abraham seguramente. ¿El Dios de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Abraham jamás dudó que un Dios justo hizo lo que hizo en Sodoma y Gomorra, destruyendo las ciudades con azufre y granizo y fuego. No puede explicar a Abraham lo que hay detrás de eso, pero sí puede saber que Dios está airado con el pecado y no está molesto porque son de Sodoma y Gomorra. Y una cosa más en cuanto a preguntas o respuestas que tenemos que tener, es que el gobierno de Dios del Antiguo Testamento, o la teocracia, como decimos, fue única y fue temporal. Fue única y fue temporal. No era el ideal del cual Dios había dicho esto será para siempre, no era el ideal para siempre, sino el medio para la promesa de un nuevo pacto. Dios estaba proyectando el nuevo pacto e iba tratando esto, pero ese gobierno, esa teocracia del Antiguo Testamento es temporal, y ahora vamos a ver. Hay un punto en la historia, una época en la historia, donde Dios es el rey inmediato del pueblo. Dios es el rey. ¿Se acuerdan que después Israel dice, nosotros queremos tener reyes como todas las naciones? Pero en realidad Dios tenía que ser su rey. Samuel se entristeció por esto, porque Dios tenía que gobernar sobre eso. Entonces hay un punto en la historia donde Dios es el rey inmediato del pueblo, Israel, que es diferente a la forma en que Dios es rey sobre su iglesia, sobre nosotros, hoy día. En una dimensión, en aquel tiempo tenía una dimensión política diferente. Con Josué había una dimensión política, una dimensión étnica, una dimensión de raza con el libro de Josué. Dios estaba haciendo algo con el pueblo. Dios era el rey inmediato y Dios utilizó al pueblo de Israel como instrumento para llevar a cabo sus planes, su juicio en el mundo en ese momento. Eso es lo que está pasando. Y Dios dejó que los pecados de los amorreos se acumularan durante 400 años, como lo vimos en Génesis 15, 16, y luego envía a su propio pueblo como instrumento de juicio. No es la única vez, y no es la única vez que Dios hace esto con Israel, iniciando en Canaán, pero no es la única vez que Dios hace esto en la Biblia. La Biblia dice que Dios utilizó a Asiria para castigar a la nación, a Babilonia para castigar a la nación. Lean el relato de cuando finalmente Nabucodonosor toma Jerusalén. Le sacó los ojos a Sedequías, degolló a los hijos delante de él. Escogió personas, Nabuzaradán dice que escogió personas, las llevó a Ribla y allí los degolló a todos. Los mató. El salmista dice que pide misericordia, Salmo 137, pide que Dios haga juicio sobre los babilonios, que estrellen sus bebés contra la peña. Porque eso es lo que pasó también, las mujeres eran abiertas en su vientre cuando fueron llevados cautivos. Dios estaba usando eso contra su propio pueblo. Así que yo reivindicaría a Josué diciendo que en ese escenario, con esa relación entre Dios y su pueblo, era correcto que Josué hiciera lo que Dios le dijo que hiciera, que era aniquilar un pueblo que había estado durante 430 años cometiendo ese tipo de atrocidades. Por supuesto que eso es más complejo que decir que Dios lo hace. Porque decimos, bueno, Sodoma y Gomorra, ¡pum!, los barrió. Lo hizo Dios. Pero acá está usando a Josué, está usando un hombre pecador también. Dios puede causar un diluvio y matar a todos en el planeta, excepto 8 personas, y no hacer mal a ninguna de estas personas. Pero nadie le pidió a Dios que lo hiciera, Él lo hizo porque es soberano. Y créanme, este es otro aspecto. Yo creo que les conté años atrás, repartiendo literatura con el pastor Colby. Llegamos a la casa de un hombre que salió y nos dijo así directamente, Dios es lo más inmoral que existe. ¿Cómo va a enviar un diluvio, matar a toda la gente, ahogarlos? Y nosotros que estábamos con los folletitos ahí,
y teníamos apenas lectura de la Biblia, no sabía así que fuimos con el papá de Colby después, y allí fuimos a testificarle a este hombre. Increíble cómo escuchó el Evangelio. Me acuerdo patente cuando el papá de Colby leyó Efesios 2 y dijo: estamos sentados en lugares celestiales, y el hombre se tiró atrás en su silla, un hombre con problemas de riñones muy serios, ya de haber partido a la eternidad, no sé si se convirtió o no, pero dijo: eso es increíble. Dijo: es increíble, sentados en el cielo, es increíble. Ya había avanzado un poco el Espíritu Santo ahí trabajando. Pero increíble, son las preguntas que hacen. Pero Dios opera. Bueno, esas son las preguntas, algunas de las cosas, después si las quieren se las puedo pasar. No son de invención mía, todos aprendemos de otros. Pero sí, ahora la segunda parte es qué cosas no podemos dejar de considerar con todo esto. ¿Qué cosas no podemos pasar por alto cuando se enfrenta este tema? Y por eso dije la teología bíblica. ¿Qué cosas necesitamos saber? Bueno, una de las cosas es lo que los salmistas dicen. Justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. No dice amor y misericordia, dice la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios. ¿Qué está diciendo? Que eso es diferente a lo que pasa en el hombre hoy día. Los jueces extorsionan, los jueces son comprados, pero Dios no. La justicia y el juicio son el cimiento de su trono, la base de su trono. Dios hace todo con juicio y con justicia. Pero bien, ¿qué cosas no podemos dejar de considerar? En primer lugar, Dios siempre juzga el pecado y lo hace de una manera firme. Dios siempre juzga el pecado. Y el juicio de Dios, si me acompaña Deuteronomio, ya hemos leído estos pasajes, no tiene que ver con nacionalidad. No tiene que ver con que Dios está enojado con los cananeos solamente. Dios está enojado con el pecado. Deuteronomio 9, observen lo que dice en capítulo 9, Deuteronomio versículos 4 al 6. Dios le está diciendo que va a destruir a las naciones, el pueblo de Israel, y le dice en versículo 4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios las haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de las naciones, de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 6, noten. Por lo tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. O sea, no hay diferencia entre ellos y ustedes. O sea, no es que estoy haciendo esto porque ellos son cananeos y ustedes son judíos. No. Dios juzga y no tiene que ver con nacionalidad. Y como dije, lo mencionamos, la historia posterior de Israel deja en claro que es así, porque Dios juzgó a la nación de Israel también. Terriblemente lo que pasó. Hay que leer el libro de Lamentaciones para ver lo que pasó. Dice que los huesos, la piel estaba negra, pegada a los huesos. No tenían comida. Los bebés tenían pegada la lengua al paladar porque no tenían qué tomar. Era el pueblo de Dios. O sea, Dios no hace diferencia. Me contristaré por el pecado. Lamentaciones está lleno de esto. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Quién será aquel que dijo que ocurrió algo en la ciudad que Dios no quiso? Dice Lamentaciones. Dios lo hizo. Dios siempre juzga el pecado y lo hace de una manera firme. Otra cosa para tener en cuenta y considerar es que el amor de Dios requiere la ira de Dios. El amor de Dios requiere que Dios muestre su ira. Todo lo contrario a lo que nosotros pensaríamos, que un Dios de amor no tiene que mostrar ira. Un Dios de amor, recuerden que los atributos de Dios se representan, de la mejor manera de representar los atributos de Dios es una esfera. Todo es exactamente igual. Dios no tiene más amor que misericordia, ni más justicia, ni santidad que paciencia. Es exactamente igual. Y la ira de Dios está en relación con el amor de Dios. El problema es que nosotros tenemos una visión antropocéntrica. Antropos es hombre, centrado en el hombre. Tenemos una visión centrada en el hombre. Nos parece que nosotros podríamos explicarle a Dios cómo hacer las cosas. Y como Job,
como todo ser humano, pero Job, el ejemplo bíblico, nosotros no tenemos toda la visión, no tenemos todo el panorama. Porque ¿quién de ustedes lee el libro de Job y lo lee medio tranquilo? Porque ya sabe lo que leyó en capítulo 1, que el problema vino con Satanás. Entonces es fácil leer todo. Job no sabe, parece que uno le quiere decir a Job, pero Job, escúchame, no, empezó así la cosa. Claro, es fácil eso. El tema es que cuando a nosotros nos pasa, nos olvidamos que hay un capítulo 1 de Job para nosotros también. Y nos volvemos antropocéntricos. Pensamos que Dios tendría que hacer ahora otra cosa, porque no puede ser que yo tenga el cáncer que tengo, o que se haya muerto mi familia, o que haya tenido este accidente. Nosotros no sabemos nada, no sabemos nada. Los amigos de Job, y nosotros tomamos esa posición, ya sea para con otros o para nosotros mismos, y decimos, las cosas malas les acontecen a las personas que hacen cosas malas. Porque eso es lo que dijeron los amigos de Job. Cosas malas le suceden a personas malas. Y cuando leemos el libro de Job completamente, sabemos y tenemos que bajar la cabeza y humillar y decir que Job aprendió mucho más con desconocimiento de información que si hubiera tenido la información que nosotros creemos que era necesaria tener. Y eso pasa con nosotros también. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice la Escritura, da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Job aprendió más sin ver que lo que hubiera visto. Y por eso al final dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aprendió que el carácter de Dios es confiable. Aprendió que su presencia es suficiente, aunque no tenga todas las respuestas. Dios es digno de confianza. No tengo todas las respuestas. Un padre frente al cajón de su hijo. Un familiar sufriendo con enfermedad. El silencio aparente de Dios no quita de la cabeza del cristiano y del corazón del cristiano la certeza de que la presencia de Dios está allí, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios estaba en Josué 10 y Josué 11 y el libro de Jueces también. Otra cosa para tener en cuenta es que Dios en su plan siempre contempló la redención de las naciones. A Dios no se le escapó nada de la mano, Dios no tenía un plan B. Dios siempre contempló la salvación, la redención de las naciones. Dios dio esta promesa a Abraham en Génesis capítulo 12. Benditas serán en ti todas las naciones, y maldeciré a los que te maldicen y bendeciré a los que te bendicen. Pero Dios prometió la bendición a todas las naciones, y lo sabemos, el Nuevo Testamento tiene varios textos, yo solamente voy a mencionarles 2 o 3. Libro de Hechos, capítulo 17, cuando Pablo está predicando en Atenas, él dice en capítulo 17, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Dios está interesado en la redención de muchas personas en el mundo. Así lo dice en el libro de Apocalipsis también, capítulo 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 5:9, 7:9 de Apocalipsis. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. ¿Quieren algo práctico? Algo bien práctico de esto. Me encanta, están en Mateo capítulo 15. Me encanta esto. Mateo capítulo 15.
Y versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues la voz entre nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Parecía que Cristo estaba interesado en la etnia. Pero miren lo que pasó. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ajustó el cinturón un poco más. Le ajustó el cinturón un poco más al Señor, para ver realmente qué hay en el corazón de esta mujer. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, esta cananea, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Si su hija fue sanada aquella misma hora. Qué preciosa enseñanza. Es una cananea. Cristo le aprieta más para decir: realmente estoy acá para otra cosa. Y ella persiste. Porque hay un Dios redentor, no importa de dónde sea la persona. Entonces, cuando leemos la Escritura, no tenemos Josué solamente con versículos y capítulos. Tenemos que seguir adelante, ver qué Dios está haciendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la redención? Y escuchen, la única razón por la cual hoy el juicio de Dios no ha sido final sobre los individuos, sobre tu vida y sobre mi vida y las naciones inicuas, y que Ucrania y palestinos e Israel y Rusia y China y Vietnam y Corea del Norte, la única razón por la que Dios no emite juicio hoy día es porque aún no ha llegado su colmo. Y porque dice Romanos 2:4, ignoras las riquezas, la benignidad y la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la relación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Dios está reteniendo el juicio sobre el mundo, pero escuchá, está reteniendo el juicio sobre tu propia vida, porque el fin del mundo para tu vida es el día de tu muerte, y es el juicio. Hebreos 9:27 está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y ese momento es infinitamente peor que lo que le pasó a Sodoma y Gomorra cuando estés delante de Dios, que la Biblia dice es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque la Biblia dice en Salmo 130, si tú, Jehová, mirares a los pecados, ¿quién podrá estar presente? Pusiste nuestras maldades, nuestros yerros a la luz de tu rostro, dice Salmo 90. Y lo que va a pasar el día del juicio es que tus yerros y tus pecados y tus faltas serán vistas por Dios. Y no hay un intermediario allí, no está Cristo para que su sangre te cubra. Y vas a ser juzgado porque Dios es amor, es justo y tiene que condenar el pecado porque Dios no va a hacerlo de otra forma. No le vas a discutir qué pasó con Josué 10 y 11, nada de eso. Dios es soberano. Vas a dar cuenta delante de Dios. Y la razón por la que no has dado cuenta hasta ahora es porque Dios es misericordioso. No porque tenés buena salud, porque tenés 20, 25, 30, 40 años, corres, caminás, haces ejercicio, lo que sea. No es por eso. No es por eso. La muerte puede llegar de cualquier forma, de formas increíbles. Como el jugador de hockey inglés el otro día, no sé si lo vieron, un choque nomás. La cuchilla del contrincante se chocaron y la cuchilla le pasó por el cuello. Murió desangrado. Un hombre querido, deportista increíble. ¿Qué iba a pensar que en ese choque iba a morir? Pero así fue. No sabemos si era creyente o no, pero la vida llega así. No hay potestad en el día de la muerte. Dice el pastor Natán Díaz, el mensaje de toda la Biblia es: la justicia de Dios en traer juicio contra el pecado, la paciencia de Dios en demorar este juicio, la misericordia de Dios en proveer perdón del juicio, la gracia de Dios en dar salvación del juicio a aquellos que merecen condenación, y el amor de Dios demostrado en derramar el juicio sobre su propio Hijo en nuestro lugar.
La Biblia dice así, en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Lo cito, ya lo cité. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios no está dormido. Estás menospreciando la benignidad, estás menospreciando la longanimidad, largura de ánimo de parte de Dios. Estás menospreciando que Dios no está todavía enviando su juicio. Lo estás menospreciando. ¿Para qué Dios es tan longánime? ¿Por qué Dios es tan benigno? Te está guiando al arrepentimiento, te está dando tiempo. Porque cree que aún no ha llegado a su colmo la maldad en tu vida. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación. No dice del juicio de Dios, dice del justo juicio de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, satisfacción, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifique al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo manifestó Dios su justicia? Condenando a su propio Hijo. El salmista, Salmo 88, y también lo dice Jonás, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí pasaron todas tus iras. La ira que soportó Cristo es infinitamente mayor que la que soportó Sodoma y Gomorra. Al punto que Cristo dijo, en el día del juicio se levantarán Sodoma y Gomorra. No estamos acostumbrados a considerar la muerte de Cristo como el juicio de Dios contra el pecado. Simplemente estamos pensando que murió para salvarme. Y es verdad, pero no estamos acostumbrados a pensar que el juicio, la ira de Dios se derramó completamente sobre la persona de su Hijo. Esta es la razón de la muerte de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira, porque la ira pasó sobre Cristo, no sobre nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Siempre está en el medio, Cristo. Siempre está en el medio. Y concluyo leyendo las palabras de Paul Copan. Me encantaron, las traduje para compartir con ustedes, porque me parece importante. Porque en realidad no tenemos todas las respuestas. Y vamos a encontrarnos con muchas otras preguntas, de las cuales no vamos a poder responder inmediatamente. Pero me encantó esto. Y dice él, cuando nos enfrentamos a cuestiones difíciles del Antiguo Testamento, podemos ir más allá de la perspectiva limitada de Job para vislumbrar a Dios con mayor claridad, tal como se nos revela en Jesús. Está diciendo, Job no tenía esto, nosotros lo tenemos. En la encarnación y la muerte expiatoria de Cristo, vemos cómo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob lleva a cabo sus propósitos. Como esperaban los israelitas, Dios finalmente apareció en escena, aunque no en la forma que nosotros lo esperábamos, ni ellos lo esperaban. Se rebajó a compartir nuestra suerte, soportando tentaciones, injusticias, sufrimientos y crueldades en la vida. Sea como sea que veamos la cuestión cananea, el corazón de Dios está preocupado por la redención. Esto se hace especialmente evidente
en lo bajo que Dios estaba dispuesto a llegar por nuestra salvación, muriendo desnudo en la cruz, soportando el desprecio y la vergüenza y sufriendo el destino de un criminal o un esclavo. Puesto que Dios estaba dispuesto a pasar por todo esto para salvarnos, el cristiano puede responderle al crítico, al nuevo ateo o al ateo, así: aunque no puedo resolver ordenadamente el problema de los cananeos, puedo confiar en un Dios que ha demostrado su voluntad de llegar a extremos y profundidades tan insoportables para ofrecer a los humanos rebeldes la reconciliación y la amistad. Sea como fuere que interpretamos o respondemos a algunas de las desconcertantes cuestiones que plantea el Antiguo Testamento para todos nosotros, no deberíamos detenernos en estos detalles si queremos una revelación más clara del corazón y del carácter de Dios. Sigamos leyendo, está diciendo el autor. Porque en el Nuevo Testamento Dios redime a sus enemigos mediante el acto de amor sustitutivo, autosacrificial y vergonzoso de Cristo. Y aunque un Dios cananeo castigador nos parezca incompatible con la gracia y la compasión, no podemos escapar a un Dios redentor que ama a sus enemigos y no tan solo a sus amigos. De hecho, se deja crucificar por sus enemigos. Sus enemigos lo crucifican con la esperanza de redimirlos y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa es la respuesta más profunda, sublime e incomprensible para aquellos que discuten a un Dios inmoral, porque exterminó un pueblo o gente que durante 430 años hicieron lo que hicieron con animales, sus hijos. Y aún así extendió misericordia a algunos de ellos. La historia del Antiguo Testamento es una historia compleja en estos aspectos, pero no es una historia imperfecta. Y nosotros necesitamos repasarla una y otra vez y mirar los textos a la luz de todo en la Biblia y no solamente de los textos inmediatos que nos confunden, entre comillas. Que Dios nos ayude. La razón de esto, y como termino como comencé, la razón de esto no es ganar argumentos, es ganar almas. Y si alguna vez alguien precisa una respuesta o algo que le ayude a tener luz sobre esto, aquí está la enseñanza. Ustedes pueden volver a escucharla. Yo también he aprendido con esto. Pero tenemos un Dios perfecto, perfecto. Gloria a Dios por eso. Oremos. Bendito Dios. Dios justo, Dios de ira, Dios de amor, Dios de misericordia. Nos amparamos en la realidad de que eres soberano, pero no lo hacemos, no lo expresamos como un escapismo, realmente lo creemos, porque la soberanía involucra tu amor, tu justicia y tu ira y misericordia y todos los atributos descritos en tu palabra. Señor, no somos mejores que los cananeos, no lo somos, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las avaricias, las lascivias, las maldades, la mentira, el engaño. Todas estas maldades salen de adentro. El corazón de los cananeos es igual a nuestro corazón. Pero gracias, porque como la mujer sirofenicia, la mujer cananea, podemos decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y fe como un grano de mostaza, suficiente para que tú en tu gracia, misericordia, nos des lo que no merecemos, pero por gracia nos concedes, que es la salvación. Señor, te pido por los que están aquí, que consideran sus vidas tranquilas, sin altibajos,
tienen detalles de sufrimientos, de momentos de aflicción, pero básicamente viven en tranquilidad. Que no piensen que significa que están bien, sino que es tu longanimidad, es tu benignidad que les está guiando al arrepentimiento. Les está dando espacio, les está dando tiempo para que se arrepientan. Y aquellos que están sufriendo, que son tus hijos, que padecen diferentes circunstancias, Señor, te pido que les recuerdes que en tu soberanía y en tu entendimiento absolutamente perfecto en sabiduría, crees que es la mejor manera que ellos te van a conocer cuando tú los pones en esta prueba. Y gracias te damos, porque esto es lo que dice tu palabra y lo confesamos por fe, que tú sabes lo que haces con nosotros. Y que como los amigos de Daniel preferimos estar dentro del horno con Dios que fuera del horno sin Él. Señor, ayúdanos y bendice a tu iglesia para que tengamos respuestas para ganar almas, no para ganar argumentos. Te damos tantas gracias porque en esta mañana también podemos recordar de dónde surge toda esta esperanza, que es la muerte de Cristo. Podemos recordar su muerte y vamos a decirle a muchos aquí presentes que todavía hay tiempo para arrepentirse porque anunciamos tu muerte, ese medio por el cual tú descargaste toda tu ira para que los demás no tengan que sufrir el juicio de Dios. Tú ya manifestaste tu justicia, así que te pedimos, Señor, que en esta mañana el participar de la cena sea para nosotros algo diferente, podamos ver el juicio sobre tu Hijo, pero a su vez la misericordia tenida para con nosotros. Te amamos, Señor, imperfectamente, pero te amamos. Pero gracias que nuestra relación contigo no depende de nuestro amor hacia ti, sino de la obra de Cristo a nuestro favor y de tu amor hacia nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.